Para mí es un honor darles la bienvenida al tercer seminario de innovación educativa organizado por TICMAS en el marco de la Feria del Libro. En un mundo cada vez más digital, es fundamental que la educación siga evolucionando y siga incorporando tecnologías cada vez más innovadoras, y de eso estaremos conversando en los próximos 3 días de seminario con referentes, invitados y expertos que se han reunido aquí con TICMAS para estar con nosotros los próximos 3 días discutiendo la mejor manera de que la educación siga evolucionando y siga adoptando estas tecnologías. Ahora quiero darle la bienvenida a Fernando Valenzuela Migoya, ya un amigo de la casa, experto en innovación educativa, que nos va a dar la charla magistral titulada La revolución digital se encuentra con la revolución humana. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar de vuelta en Buenos Aires después de muchos años, una sola pandemia. Y nada, yo preparé una reflexión, me pidieron que pusiera la presentación y no está. Me pidieron que hiciera 15 minutos, vamos a ver si lo logro, eso es lo más difícil. Creo que nunca he podido estar 15 minutos hablando, siempre se va a exceder. Bueno, díganme ustedes cuando estemos listos, porque esto ya lo habíamos probado. Bueno, yo igual les voy a compartir un resumen de muchos años de estar monitoreando la tecnología en educación. Y voy a partir por ChatGPT, que ha sido como la primera gran transformación. Yo le pregunté a ChatGPT si me conocía y esto fue lo que dijo, que no hay suficientes datos, así que me voy a mantener lo más discreto posible para que nunca sepa realmente quién soy. Bueno, yo llevo 13 o 14 años hablando, haciendo estudios, y yo encontré que uno de los mayores desafíos es que las personas que entendemos de pedagogía, nos cuesta mucho trabajo entender la tecnología. A los de tecnología les costaba mucho trabajo entender la pedagogía, y ahí había un puente roto, pero ese puente no alcanzaba, sino que los dos tienen que entender de capital, de inversiones, de dejar de invertir en ciertas cosas, invertir en otras, y entonces los que entienden de pedagogía, que no entienden de tecnología, no entienden de capital, y después ninguno de los tres sabe cómo cerrar las brechas que se cierran con nuevas pedagogías, nuevas tecnologías y mejor uso del capital. Y ese es el espacio que yo empecé a ocupar hace un poco más de 10 años, trabajando alrededor del mundo, conectando con los líderes, con fondos, con incubadoras, con aceleradoras, y me di cuenta que llegaba este momento, la crisis más seria de la humanidad. Perdemos aprendizaje, perdemos generaciones, se están abandonando los niños y las niñas, están abandonando las escuelas. Y lo que tratamos de hacer era simplemente responder con tecnología lo que estábamos haciendo presencialmente, y eso no alcanza, habría que hacer un reajuste total. Y entonces estamos en una discusión de si es mejor lo presencial, es mejor lo online o lo híbrido, y no estamos transformando el potencial de la tecnología para la educación. Y no se hace reemplazando lo que estábamos haciendo antes. Este estudio se lo hice al BID hace 2 años, justo en medio de la pandemia en 2020, viendo en toda América Latina cómo en cada transición perdemos estudiantes porque abandonan, porque están desenganchados, y los que más abandonan son los más vulnerables, y esto lo único que va a pasar es que va a acelerar y sigue creando unas brechas insostenibles. Y entonces, ¿qué pasa? Que pensamos que esto no era un problema, y yo hablo con muchos colegios y con universidades y algunas universidades privadas y colegios privados, y parece que esto solo le duele al sector público, y nos tiene que doler a todos. Y nos tiene que doler más, porque lo que dijo el Economist es que la región de América Latina es la región que perdió en porcentaje más niños y niñas que a los 10 u 11 años no entienden lo que leen. Y veníamos discutiendo si esto se trata de hacer lectura fluida, se trata de entender lo que están leyendo, y en América Latina hemos perdido el mayor porcentaje del mundo de este tipo de estudiantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema está fallando. Nosotros le damos el reconocimiento y la mejor calificación no necesariamente a los que son más capaces de aprender. Son los que son más capaces de responder un examen. Eso también está mal. Y seguimos pensando que la educación es un juego finito, que hay una época para jugar, una época para aprender, una época para trabajar. Y lo más importante que tenemos que hacer en nuestras
escuelas y en nuestra educación es convertirlo en un juego infinito, en apasionarnos por aprender por el resto de nuestra vida. Ese cambio hace que sea muy difícil porque lo que más tenemos que desarrollar es la pasión por aprender. Y esto genera que por primera vez en la historia de la humanidad, en el mundo del trabajo, en el mundo productivo, vamos a convivir muchas generaciones al mismo tiempo. Y yo no conozco a nadie que esté haciendo la universidad multigeneracional o la escuela multigeneracional porque seguimos fabricando niños que todos van caminando en la misma edad. Tenemos que empezar a generar unas discusiones donde los niños y las abuelas tienen una conversación y donde los adolescentes y los adultos mayores tienen una conversación porque vamos a convivir con muchas generaciones y también hay una brecha de entendimiento entre las generaciones. Entonces hay que pensar en estas experiencias. Cuando estábamos en la era de la agricultura, lo más importante era enseñar cómo se hacían las cosas, cómo se sembraba, cómo se cosechaba. Seguimos en las escuelas tratando de enseñar cómo se hacen las cosas. Después, en la era industrial, enseñábamos qué se tenía que hacer, qué fórmula, qué procedimiento, qué maquinaria. Y nosotros en las escuelas seguimos tratando de enseñar cómo se hacen las cosas o qué se tiene que hacer. Hoy, lo más importante es enseñar por qué y enseñar quién. Eso cambia muchísimo. Enseñar quién nos deja ver que hoy hay personas, grupos pequeños, que antes se necesitaban grandes inversiones, gobiernos, empresas para transformar el mundo y hoy lo puede hacer un grupo de amigos en un garage. Entonces tenemos que enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños a quién siguen en TikTok y por qué lo siguen. Y nosotros seguimos pensando que TikTok es del diablo y no lo podemos traer a la escuela porque eso es terrible. En lugar de enseñar, van a seguir a alguien en TikTok. ¿Y por qué no les enseñamos mejor a saber quién les da valor? ¿Quién es el que puede transformar el mundo? Hoy, como les decía, se requiere muchísimo menos para hacer mucho más cosas. Perdón, pero las gráficas están un poco... Si me escuchan ahí atrás, el monitor está corrido un poco la gráfica. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en tecnología y qué está pasando en el mundo? Que todo a través de los datos empieza a estar conectado. Antes teníamos que aprender disciplinas. Entonces, si íbamos a ser contadores, teníamos que estudiar contabilidad y el currículum de contabilidad que tenía, contabilidad 1 y luego contabilidad 2 y luego contabilidad 8. Y hoy todo está conectado. Hoy está conectada la industria aeroespacial con servicios, con hoteles, con cualquier tipo de trabajo. Entonces empieza a ser necesaria una educación multidisciplinaria y mucho menos una educación por disciplinas. Empezamos a conectar áreas que parecen inconexas. El entretenimiento se conecta con la educación, se conecta con la manufactura, con los servicios. Y esta conexión que está ocurriendo en el mundo, en las escuelas lo seguimos haciendo como por bloques. Seguimos enseñando materias en lugar de procesos. Así que, bienvenidos al futuro. Abandonen, por favor, las preconcepciones que teníamos. Hace un momento estaba yo en una charla y le decía, yo tengo unos slides aquí que son de febrero de 2023 y me siento mal porque ya estamos en mayo y es muy probable que lo que hice en febrero ya esté obsoleto. A ese ritmo se están haciendo las cosas. Si solamente vemos un problema, una solución para un problema, es que no estamos entendiendo el problema. El problema es mucho más complejo, mucho más interconectado y hay nuevas maneras de resolver este tipo de problemas. Están cambiando comportamientos que nunca imaginábamos que iban a cambiar. Y yo propongo que dejemos de pensar que es un problema de inteligencia artificial o es un problema de realidad aumentada o es un problema de gaming. Todo está conectado, son colisiones. Entonces lo que va a cambiar el mundo no es la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial conectada a las redes sociales, conectada a los juegos y conectada a la realidad aumentada con más conectividad en los celulares. Y nosotros seguimos tratando de poner en un compartimento la inteligencia artificial, en otro compartimento los juegos, en otro compartimento la realidad aumentada y lo importante es que todo se va a empezar a intercruzar. Una de las habilidades que tenemos que generar en todas las escuelas, en todas las disciplinas, es la capacidad de diseñar futuros. Y futuro no es en singular, es en plural. Ustedes habrán visto que la UNESCO hizo un movimiento muy importante de futuros de las escuelas, futuros de la educación, futuros de las universidades. ¿Y por qué futuros? Porque no hay un solo futuro. Y si ustedes quieren saber cuál es la ciencia de hacer futuros, tiene 3 pasos.
Primero, hacer una base de datos de señales del futuro. El futuro no es lo que viene, el futuro ya está acá. El problema es que le va a empezar a llegar a mucho más gente. Señales del futuro. Después tenemos que hacer escenarios, como si fuéramos artistas, si fuéramos a hacer una obra de teatro, un escenario, y después una herramienta para que en ese escenario podamos tener éxito. Y hay escenarios positivos, negativos, pandemias, guerras, medio ambiente. Tenemos que crear muchos futuros. Y para mí la mayor clave de esto es colaborar. Colaborar es muy sencillo. Casi todos dicen, no, yo sí hago mucho trabajo en equipo. Yo sí colaboro con otras escuelas, yo colaboro con otras universidades. ¿Saben cuál es el problema? Que colaboramos entre iguales. Y el gran desafío es aprender a colaborar entre diferentes. ¿Cómo colaboramos con personas que piensan distinto, que son de otra religión, que vienen de otro entorno social? Lo que nos acaba pasando es que como vivimos y estudiamos y aprendimos todos los que nos parecíamos, salimos al mundo y pensamos que todos en el mundo se parecen a nosotros, y cuando nos encontramos a alguien que piensa lo opuesto, se nos rompe el mundo, o nos polarizamos o nos peleamos. Y entonces tenemos que enseñar a colaborar. Les recomiendo un libro fantástico que escribió mi amigo Adam Kahane, un autor canadiense, y se llama Colaborando con el enemigo. Y esto lo que enseña es a colaborar con gente que piensa distinto. Y entonces llega el ChatGPT y entonces todos los docentes empezamos a decir, esto también es del diablo, esto no lo podemos hacer, hay que bloquearlo, ¿cómo vamos a hacer? Porque ahora los alumnos pueden hacer trampa. Y no se trata de que los alumnos se hagan trampa, de lo que se trata es de complementar nuestra humanidad con una humanidad aumentada. Y esa aumentada es la tecnología. Y entonces, claro, empiezan todas estas portadas en revistas, en periódicos, en noticias, donde dice, ¿qué va a pasar? Es que ya no podemos, los exámenes ya no sabemos si los escribe la inteligencia artificial. Lo más importante es que cambiemos la forma de hacer exámenes, cambiemos la forma de evaluar. Aquí está noticias, y esto es lo que digo, estas son noticias de enero y de febrero, ya están obsoletas, pero se están invirtiendo billones y billones de dólares. Acabo de hablar con gente de IBM, y nosotros estamos impresionados con lo que puede hacer GPT-3 y GPT-4. Bueno, la gente de IBM está trabajando con GPT-14. Lo que nos están dejando ver es solamente lo suficiente para que nos preparemos para un futuro que ya está aquí, pero no nos quieren abrir la puerta de todo porque va a ser imposible que la humanidad lo dijera. Eso quiere decir que ya está. También pasa que hay gente que empezó a usar ChatGPT, por ejemplo, esta universidad en Michigan, donde tuvieron un incidente de un tiroteo, y a alguien se le hizo fácil usar ChatGPT para mandarle un mensaje a las familias pidiendo perdón por lo que había ocurrido, y la gente se dio cuenta que eso no lo había escrito un ser humano. Con lo cual, lo más importante es saber bien qué tiene que hacer un humano y qué tiene que hacer la tecnología. Estaba hablando con alguien que quería hacer una estrategia de inteligencia artificial y le dije, lo más importante no son los datos, lo más importante es qué copiloto, qué tipo de apoyo, qué complemento le quieres dar a tu comunidad de la inteligencia artificial. Y también pasan cosas totalmente erradas. Por ejemplo, el ChatGPT o la inteligencia artificial piensa que una regla de medición es un cáncer maligno. ¿Y saben por qué? Porque cuando estaban tomando las bases de datos y subieron todas las bases de datos de cáncer de piel, casi siempre estaban acompañadas de una regla, porque el cáncer de piel lo medían con una regla. Entonces la computadora no sabe que la regla no es el cáncer maligno, pero tiene tantos datos de reglas con cáncer que piensa que es un cáncer maligno. Entonces tenemos que saber que también hay grandes riesgos y que lo que estamos viendo en la inteligencia artificial es el reflejo de lo que pasa en el mundo. Si queremos cambiar, no tenemos que cambiar lo que ya pasó en el mundo y los datos, tenemos que cambiar el futuro. A alguien se le ocurrió hacer una inteligencia artificial solamente con datos de Twitter. ¿Y saben lo que pasó cuando usamos inteligencia artificial solamente con los datos de Twitter? Que sale lo peor del ser humano, porque allá está lo peor. Entonces, claro, revivió Hitler, empezaron a ocurrir unas cosas terribles. ¿Por qué? Porque la fuente de los datos determina qué pasa. Y esto va a una velocidad enorme. Si ustedes ven la línea, que es el desempeño humano, cuando la computadora superó el desempeño humano, cada vez tarda menos, cada vez es más rápido. ¿Quién lo está haciendo bien? A mí me parece que la propuesta de Sal Khan y de Khan-Migo, que acaba de lanzar hace algunas semanas, claro que todo esto que les digo acaba de salir en unas semanas,
creó un tutor, un copiloto adecuado para la educación. Pero yo he estado viendo cómo se generan estos personajes que uno no sabe ya cuándo la frontera es digital, cuándo son reales, quiénes son. Yo tuve un Zoom con una persona de 40 y tantos años, estuve hablando con ella, éramos 20 en la reunión y después me dijeron que era Napoleón Bonaparte creado por inteligencia artificial. Yo no me había enterado, estoy esperando mi Zoom con Bart Simpson, va a ocurrir mañana. Pero están ocurriendo cosas muy raras. De pronto puedes grabar la voz de tu abuela muerta y te va a platicar y te va a dar la bienvenida. A mí eso me parece bastante spooky, como dirían. O también van a salir las nuevas series de Disney creadas con personajes de Pocahontas a sus 80 años. O podemos ir realmente y meternos en el contexto de Aristóteles y empezar a conversar y aprender con Aristóteles. O esta pintura que se ganó un premio de $100,000 en Estados Unidos porque cumplía con todos los criterios, excepto que esta pintura no la hizo un pintor, sino que la hizo una computadora. Y esto es lo que van a aprender y lo que van a vivir nuestros niños, y en educación nos estamos quedando atrás. Está pasando en todas las áreas. Esto es lo que están haciendo la publicidad, Coca-Cola, Pepsi, nuevos modelos, nuevas campañas hechas. ¿Dónde lo están haciendo bien? Creo yo que hay que mirar a los videojuegos y concretamente a los eSports. Yo llevo 9 meses entrevistando a más de 30 empresas de eSports que he aprendido 2 cosas o 3. Una, que lo primero que hacen es generar emoción, y de la emoción una acción, y de la acción una retroalimentación. Si nosotros hiciéramos eso en educación, una emoción, una acción y una retroalimentación, ganaríamos mucho. Y hacen un diseño que me parece espeluznantemente útil. Cuando tú pierdes en un videojuego, lo primero que quieres hacer es intentarlo de nuevo. Cuando tú pierdes en la educación, lo primero que quieres hacer es abandonar. Y cuando tú ganas en un videojuego, quieres ir al siguiente nivel. Cuando tú ganas en la educación, piensas que ya lo sabes todo porque ya pasaste el examen. Eso está mal. Tenemos que rediseñar la pedagogía usando este tipo de principios. Otra cosa que hace los videojuegos es que nunca hay una respuesta correcta. Cambia el partido, cambia la educación, cambia algo, y entonces lo que te enseñan es a vivir con diferentes posibilidades y a decidir cosas distintas. Y también te enseñan que tú no tienes todos los poderes, todas las habilidades, que tienes que buscar a alguien que tenga el poder que tú necesitas, o buscar una persona que tenga la habilidad que tú no tienes, y entonces te obliga a conectarte. Todo eso son pedagogías que deberíamos de traer. Viene el metaverso en colisión con la inteligencia artificial, vienen los personajes a los cuales les vamos a comprar modas y son personajes digitales, y entonces ¿qué nos queda? Nos queda ser más humanos. Y para ser más humanos tenemos que darnos cuenta de que vamos a ser creadores de diferentes futuros y que los futuros ya no son los que eran antes. Y esa humanidad se encuentra en diferentes historias, en personas que han hecho cosas increíbles. Se encuentra en mi amiga Molly Wright, que es una niña de 9 años, que se encantó con la lectura desde que tenía 6 años, y hoy les invito a que vean su TED Talk, visto por millones de personas. Una niña de 9 años que lo que aprendió es a fascinarse con la lectura. Esa inspiración, esa humanidad es la que tenemos que ir a rescatar. Esto no lo puede hacer una computadora. Tenemos que pensar todo lo que sí puede hacer y regresar a lo humano. Y voy a cerrar con mi reporte del futuro de los futuros de las universidades que le hice a la UNESCO. Yo le dije a la UNESCO que teníamos que ver 2 fenómenos. Por un lado, hay mucho más plataformas digitales con millones de estudiantes y muchos abandonan, pero lo importante son los datos que eso genera. Y después, en el otro eje, hay muchos bootcamps y muchas habilidades que se desarrollan en 3 meses y que tienen mejor retorno de inversión que muchas carreras. Las universidades se van a tener que colocar en el medio y colaborar con ambos. Después, pensar en el espacio físico. El espacio físico no puede ser un salón de clase mirando la espalda de un profesor o un pizarrón. El espacio físico te tiene que inspirar a crear, a descubrir, a colaborar, a reflexionar. Y entonces aquí llevo 2 años trabajando con Rosanne Bosch, el arquitecto de Dinamarca, para repensar el rol del espacio físico como un tercer profesor. Este es el modelo de Michael Crow de la Universidad de Arizona State de lo que va a ser el futuro de una universidad. Va a ser una universidad en capas, algunas cosas ocurren online, otras cosas ocurren en el campus, otras en el metaverso, otras para comunidades dentro de la universidad, otras para comunidades fuera. Y este trabajo con Rosanne lo que nos dio es que pensar en el espacio tiene 3 dimensiones: personas, tiempo y actividades.
Hay personas que tienen algún espacio físico durante un tiempo para alguna actividad, pero no todos son las mismas personas en la misma actividad en el mismo espacio físico. Esa diversidad es la que tenemos que traer y no se trata de hacer grandes inversiones en arquitectura, se trata de repensar las personas, el espacio, el tiempo y la actividad para hacer mejores cosas. Y entonces lo que le dije a la UNESCO fue, ¿qué pasa si pensamos que en lugar de llamarnos universidad, nos llamamos multiversidad? Múltiples segmentos, múltiples etapas de la vida, múltiples programas, múltiples certificaciones, ese es el futuro. Y entonces para lograr este futuro, con McKinsey hicimos un modelo que es una matriz 3x3x3. Tú y yo, por el resto de nuestra vida vamos a aprender 3 objetivos en 3 meses acompañándonos de 3 personas. 3 objetivos, 3 meses, acompañándonos de 3 personas. Ese es un programa de aprender para toda la vida. Y finalmente, les propuse, inspirado en el metro de Londres, ¿qué pasa si la educación se parece al metro de Londres? Si ustedes han visitado la ciudad de Londres, es muy difícil estar una semana en Londres y no tener que usar el metro. Sería muy difícil estar una semana y no tener que aprender. Pero uno se sube al metro en la estación que le queda más cerca y recorre las estaciones que son necesarias para llegar a su destino. Pero hoy puede decidir si su destino es tener 3 certificados de la línea roja o decidir si de la línea roja cruza con la línea amarilla y tiene 8 certificados. ¿Y la carrera cómo se va a llamar? Como les dé la gana. La carrera es mi próximo destino y cuál es mi próximo destino y cuál es mi próximo destino y siempre voy a estar aprendiendo. Les dije que yo no podía hablar durante 15 minutos. Espero que esta reflexión haya sido valiosa. Aquí les dejo mis datos. Espero que siga la conversación. Gracias Viviana Tigmas al equipo y espero que sea un gran evento.